Ya, estamos grabando. Nuevamente, hola a todos y bienvenidos a este formato especial que vamos a enfocarnos el día de hoy principalmente en lo que son conceptos más generales a la hora de invertir, gestión de riesgo, algunos tips a la hora de tomar posiciones, a la hora de generar lo que son posiciones stop o también para cuando tengamos volatilidad en el mercado con una explicación un poquito más superficial de lo que serían las mitigaciones, ¿ya? Obviamente me pueden ir preguntando a lo largo de lo que es el CESTE Academy como tal, o también en caso que estén revisando lo que es esta grabación en YouTube, pueden también dejar los comentarios y se los vamos a responder a la brevedad con el objetivo de que puedan tener la mayor cantidad de información posible a la mano, ¿ya? Así que para comenzar, vamos con lo que sería la gestión de riesgo. La gestión de riesgo, por si acaso, como su nombre lo dice, es básicamente tratar de controlar el riesgo en el cual nosotros vamos a, o el riesgo que nosotros vamos a tomar a la hora de gestionar lo que es una posición, ¿ya? Una posición, obviamente, como estamos hablando de lo que es renta variable, como estamos hablando dentro de lo que son stocks y ETF, hay que tener una gestión de riesgo de manera anticipada con el objetivo de tratar de minimizar la cantidad de pérdida que se pueda tener en una posición, ¿ya? Entonces, en base a lo mismo, existen distintos tipos de gestiones de riesgo donde se puede utilizar una especie de ratios. Para los que no sepan lo que son ratios, es básicamente, si nos vamos al gráfico, es básicamente apuntar a una pérdida para no tratar de trazar tanto y no confundirlos con lo que serían los conceptos ya de trazado. Básicamente, si ustedes quieren ganar 2, arriesgan 1, ¿ya? El ratio entre lo que es el riesgo y el beneficio básicamente va generando lo que es una proyección del beneficio esperado en base a la cantidad de pérdida que ustedes están dispuestos a tolerar. Por ejemplo, si yo tengo una posición, en este caso de Tesla, en 300 y quiero perder solamente un 5%, tendría $15 de precio. Si es que yo tomo la posición en 300, $15 de precio hacia abajo como pérdida máxima, que sería en torno al rango de los 285. Y en ese caso, si tengo un ratio de 2 es a 1, que en este caso sería yo busco tratar de obtener un beneficio duplicado respecto al riesgo del que yo estoy tratando de acotar en esta posición, por ende buscaría tener un profit de $30. Ese ratio básicamente se va haciendo cuánto yo espero ganar, como les comentaba, respecto a cuánto yo estoy dispuesto a arriesgar. Y que en este caso, si nos enfocamos a lo que serían los $15 que les comentaba, estoy dispuesto a perder $15, pero con el objetivo de generar una ganancia de 30 o más. Ya, eso sería un ratio 2 es a 1. Ahora, tienen que tener en consideración que esa especie de gestión de riesgo, si bien es bastante útil a la hora de generar lo que sería una posición para controlar un poquito lo que son las posiciones, tiene la desventaja de que el mercado es muy variable, ¿ya? Entonces, de cierta manera, podríamos estar generando lo que es una posición relativamente interesante en torno a este nivel, a acotar lo que sería nuestra gestión de riesgo a un nivel en particular, pero resulta que tenemos datos fundamentales, por decir algo, como reportes trimestrales, algún resultado, alguna noticia o algo que no teníamos 100% descontado en lo que es el desarrollo del precio, y eso puede modificar lo que sería nuestro comportamiento en base al ratio riesgo-beneficio. Entonces, si bien es una muy buena manera de yo poder acotar lo que sería la pérdida respecto a una ganancia esperada, tienen que tener en consideración que tiene mucha desventaja respecto a lo que serían oscilaciones de mercado fuera de lo que es el comportamiento normal, ¿ya? Entonces, de cierta manera, un movimiento excesivamente volátil, cuando se generan estas especies de mitigaciones u oscilaciones violentas en el precio, puede generar lo que sería una salida en mi ratio principal, mi pérdida máxima, y que el precio efectivamente genere lo que es un impulso posterior, porque como yo estoy tan cerrado a lo que sería una gestión de riesgo fija, no una gestión de riesgo dinámica, que lo vamos a explicar un poquito más adelante, el precio llega a mi nivel de stop, yo genero lo que es la venta de la posición, cierro lo que es esa posición y con ello prácticamente ya no tengo más participación en un posible desarrollo posterior. Entonces, si el precio, por ejemplo, si nos vamos a lo que sería un ejemplo gráfico, eh, si nos vamos, un segundo, vamos con lo que sería una posición larga. Por ejemplo, imaginemos que nosotros tomamos lo que sería esta posición en torno a este nivel. Ya entramos aquí, justamente en el rango de los 268. Si yo ajusto lo que es mi ratio, en este caso, para tener solamente un beneficio de 2 es a 1,
Básicamente estoy dispuesto, como les comentaba, a perder una posición máxima en torno a ese nivel. Si se fijan ahí, no sé si alcanzan a ver, se ve muy chiquitito, pero ahí dice ratio riesgo-beneficio 1.99, que básicamente 1 es a 2. En este caso, como les comentaba, tenemos lo que es nuestro ratio en base a cuánto nosotros queremos perder respecto a cuánto queremos ganar. Esta, por si acaso, esta herramienta es netamente lo que es una representación gráfica. La pueden encontrar, como les comentaba, siempre en estas herramientas de proyección y medida o de previsión y medida, y se van aquí donde dice posición larga o posición corta. La verdad es que lo único que hace es invertir los colores dependiendo si apuntan al alza, posición larga, o si apuntan a la baja, como sería una posición corta. Pero en este caso, lo que tienen es la representación gráfica, este ratio 2:1, y donde principalmente la falla o en general el problema que tienen estos niveles de salida o de cierre de posiciones estáticos o fijos es que justamente si nosotros nos vamos a lo que sería un análisis como tal, donde tenemos aquí, en base obviamente a lo que hemos visto en capítulos anteriores, y si no lo han visto les recomiendo que lo revisen, tenemos lo que es un nivel de resistencia, que es esta zona demarcada en gris. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El precio sí comienza a generar lo que es un escape en torno a este nivel y yo digo, mira, está generando lo que es un escape de lo que es esta zona de resistencia, por ende, voy a tomar una posición en este nivel con un ratio beneficio de 2:1. ¿Ya? Hasta ahí, todo bien. ¿Cuál es el problema? Cuando nosotros tenemos ratios demasiado ajustados, o no necesariamente demasiado ajustados, sino que tenemos niveles de salida muy fijos respecto a lo que puede desarrollar el precio, pasa lo siguiente. El precio comienza en este caso lo que es un retroceso. Si se fijan, el precio cerró o se metió bajo lo que fue mi nivel de pérdida máxima. Por ende, yo en teoría hubiese cerrado lo que es la posición en torno a ese nivel, pero resulta que a la sesión siguiente el precio generó una especie de reversal, comenzó a recuperar lo que fue el desarrollo del precio actual y terminó generando lo que fue un impulso al alza que incluso superó mi proyección de beneficio esperado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al ser un nivel excesivamente fijo, un nivel prácticamente en el que yo salgo sí o sí, dejo de lado lo que es la oscilación y volatilidad del mercado, que por lo general el mercado va variando segundo a segundo. Entonces, al yo tratar de mantener estos esquemas fijos en base a lo que yo proyecté, muchas veces pasa que el precio se mete bajo lo que sería mi nivel de cierre de posición y termina repuntando para finalmente dejarme en pérdida y además perder un impulso bastante interesante en lo que es el desarrollo posterior. Y eso como tal se llama mitigación, ¿ya? Eso por si acaso no lo voy a revisar ahora tal cual, lo vamos a revisar un poquito más adelante en este mismo capítulo, ya para que no se pongan ansiosos, porque hay unos conceptos que tenemos que revisar antes para entender un poquito mejor lo que son las mitigaciones. Pero, a grosso modo, esta es una forma de gestionar el riesgo que tiene la ventaja de que se acota mucho las posibles pérdidas en base a lo que sería una disciplina, ¿ya? La ventaja que tiene es que al ser unos niveles específicamente marcados o que son unos niveles excesivamente claros respecto a lo que es una posición, al respetar lo que sería el desarrollo de mercado, apoyándose también con una disciplina, obviamente, eso genera que las pérdidas, en este caso, sean bastante controladas. Por ende, yo siempre voy a perder lo que estoy dispuesto a perder. Ahora, la desventaja que tiene es que el mercado, al ser muy dinámico muchas veces, puede ocasionar que se nos gestionen lo que son las pérdidas o que me cierre lo que es una posición previo a lo que sería un impulso y que obviamente eso me saca de la posición y finalmente pierdo un profit que prácticamente era casi marcado a lo que yo analicé en el momento. Entonces, en ese punto es mejor, bajo mi punto de vista, obviamente, tratar de hacer una especie de seguimiento algo más concreto. Eso como en primera instancia. Obviamente respetando lo que serían nuestros niveles de salida, porque con eso mitigamos lo que es la cantidad de riesgo y nos enfocamos netamente en lo que nosotros estamos dispuestos a perder, pero que también hay que tener presente que una especie de gestión de riesgo un poquito más dinámica requiere más tiempo. Entonces, en caso que no tengan el suficiente tiempo disponible, más que hacer lo que sería esta gestión dinámica, les recomiendo que traten de potenciar o de optimizar lo que serían sus niveles de compra del activo y también sus niveles de máxima pérdida o de su ratio de pérdida en el cual ustedes pueden apuntar. Y eso netamente lo van a aprender a medida de que vayan generando posiciones
en mercado real y vayan generando lo que es la experiencia necesaria para ir posicionándose en mejores niveles respecto a los que podrían ir tomando en base a un análisis nulo. Por ejemplo, que si volvemos a este mismo caso en particular, en este caso, si yo hubiese generado lo que es la posición y que obviamente ahora es mucho más fácil analizar porque esto ya fue desarrollo, que ya tenemos más que nada las zonas claras, por ende ya sabemos lo que pasó. Pero en caso de haber sido la posición como tal, yo no hubiese, por ejemplo, gestionado lo que es un ingreso en torno a este nivel porque no se generaba ningún tipo de definición y que, como lo hemos comentado en análisis anteriores o en capítulos anteriores, siempre es recomendable tener algún tipo de confirmación, ya sea por escape porcentual o por la regla de los 2 días que pueden encontrar en capítulos anteriores. Entonces, en ese caso, si se hubiesen, acordado de lo que es la teoría que hemos visto hasta ahora, esta posición prácticamente se hubiese tomado en caso de haber llegado a un nivel mucho más alto, haber generado algún tipo de definición, por ende ni siquiera hubiésemos tomado lo que es este nivel, y ahí sí hubiésemos generado lo que es una compra en un nivel mucho más favorable y que el precio genera lo que es el escape, terminando prácticamente en lo que es el profit. Por ende, en este caso en particular, es muy importante que se tome en cuenta el punto de entrada en el cual nosotros efectivamente vamos a tomar la posición, porque esa decisión en particular puede variar si es que el precio nos saca en lo que sería en pérdidas o simplemente nos saca en lo que sería profit, y que en este caso se cumple a cabalidad simplemente con mejorar lo que sería nuestro precio de compra, ¿ya? Esto es una especie de gestión de riesgo como tal. A grosso modo, vamos a hablar un poquito más de lo que es la gestión de riesgo para tratar de mitigar lo que serían las pérdidas. Pero hasta acá, ¿hay alguna duda? Por mientras, déjenme en el chat cualquier cosa y lo vamos comentando. Ya, me imagino que no. Para continuar, vamos con conceptos adicionales. Vamos a tratar de complementar un poquito con lo que es la gestión de riesgo con otros conceptos que es bueno que sepan, porque van de la mano con lo que es el riesgo, ¿ya? Pero explícame más o menos, Francisca, en qué sentido, ya, porque podemos repasar, en realidad. Pero básicamente, haciendo como resumen, lo que es la gestión de riesgo, en este caso, es tratar de controlar el riesgo en base a la cantidad de pérdidas que nosotros estamos dispuestos a tolerar en base a lo que es una posición. Recuerden que nosotros cuando estamos en lo que es renta variable, estamos apuntando a lo que sería, en este caso, tratar de obtener beneficios en base a una variación porcentual. Ya, básicamente, en eso se trata más o menos en lo que sería la gestión de riesgo como tal. Después te respondo, Nahuel, ¿vale? Pero continuando con lo que sería lo que es gestión de riesgo, tienen que tener en consideración que el objetivo de esta herramienta adicional relacionada principalmente a lo que es inversiones como tal, es tratar de mitigar o minimizar la cantidad de pérdida que nosotros estamos dispuestos a tolerar. Porque como les comentaba, la renta variable, al ser, como su nombre lo dice, perdón, un mercado que sube y baja constantemente, no siempre vamos a tener posiciones que nos generen algún tipo de utilidad. Y en base a lo mismo, cuando se nos genere lo que es una posición a la inversa, es muy importante tener las herramientas de gestión de riesgo para tratar de minimizar lo que son las pérdidas. Y como les comentaba, en este caso, la primera que vimos en este caso fue el tema del ratio, ¿ya? Que es básicamente, a grosso modo, obviando un poquito lo que fue el ejemplo anterior, porque lo pueden reforzar con lo que es la grabación, es que tenemos un margen de pérdida máxima que también se acompaña con un margen de beneficio que nosotros buscamos. Básicamente es cuánto están dispuestos a arriesgar para generar un nivel de ganancia puntual. Por ejemplo, si ustedes apuntan a ganar 2, pueden arriesgar lo que sería 1, que en ese caso sería un ratio 2:1, porque están dispuestos a ganar el doble de lo que están dispuestos a perder. Otro ratio, que obviamente también pueden ir jugando con lo que son los márgenes porcentuales, es básicamente pueden aumentar la cantidad de beneficios que ustedes buscan en base a la cantidad de pérdidas que ustedes pueden tolerar. Se puede, por ejemplo, eh, proyectar un ratio de 10:1, donde ustedes, si quieren arriesgar 1, buscan ganar 10, ¿ya? Si bien se puede escuchar en lo que es teoría, así como oye, no, trata de operar con lo que es un ratio 10:1, porque prácticamente vas a ganar 10 arriesgando 1.
En lo que es el papel se escucha súper bien, pero al momento de generar lo que es la operativa como tal, tienen que tener en consideración que a mayor ratio de beneficios, mayor es el riesgo de la posición, porque cuesta mucho, por motivos obvios, que se genere lo que es esta cantidad de beneficio esperado, porque requiere una mayor cantidad de tiempo y que obviamente el mercado por lo general va generando zigzagueos a lo largo de su desarrollo. Entonces, puede pasar, y pasa muchas veces, que cuando se buscan ratios demasiado elevados, el precio no llega a nuestra zona de profit y se devuelve de manera violenta, generando lo que es una inversión en lo que es nuestra posición y pasamos de estar ganando un margen porcentual interesante a estar ganando, a estar generando lo que sería unas pérdidas en una posición que pudimos haber cerrado perfectamente en ganancia, ¿ya? Pero eso a grosso modo, y aquí vamos a entrar en otro concepto que tienen que tener en consideración a la hora de gestionar el riesgo, que se llama apalancamiento. El apalancamiento, a grosso modo, mira, lo que pasa es que el ratio, antes de pasar con lo que es el apalancamiento, el ratio seleccionado los puede mantener la cantidad de sesiones que quieras. Va a depender netamente de tu tolerancia al riesgo y cuando veamos lo que es costo-oportunidad, ¿ya? Porque obviamente tú puedes mantener lo que es un papel o una posición, no sé, en Nvidia, por decir algo, en el cual el precio no llega a tu ratio seleccionado, pero que el tiempo en el que tú estás en esa posición te puede perjudicar o básicamente por perder otras oportunidades de mercado netamente por esperar a que llegue tu beneficio. Entonces, si bien el ratio se puede mantener el tiempo que tú quieras, yo en lo personal trato de siempre apegarlo a lo que es mi temporalidad de operativa. Por ejemplo, si yo estoy buscando posiciones que son de una semana a otra, prácticamente un día a otro, etcétera, si yo tomo una posición pensando en una temporalidad de un día a otro, que quiero comprar hoy día y vender mañana, trato de acotar lo que es el tiempo en lo que es esa posición apuntando al ratio seleccionado en base justamente al tiempo en el cual yo estoy tratando de operar. Si el precio se excede, veo si es que la posición está generando algún tipo de utilidad, porque puedo cerrar perfectamente antes y ganar menos, o si es que las pérdidas son acotadas, también puedo hacer exactamente lo mismo para tratar de generar una pérdida un poquito controlada, pero con el objetivo de poder tomar lo que sería una posición en una oportunidad un poquito mejor o en lo que sería una especie de oportunidad de mercado, ¿ya? Sí, lo que pasa es que la gestión de riesgo dinámica no es tan así, tan simple, por eso es importante ver lo que es el tema de apalancamiento, el tema de costo-oportunidad, por eso lo tengo ordenado prácticamente, ¿ya? Así que, para continuar, vamos con lo que es el apalancamiento. Son conceptos generales, por eso, así que calma. En base a lo mismo, el apalancamiento, para quienes no sepan lo que es el apalancamiento, es básicamente operar con capital extra, ¿ya? Hay muchas formas de apalancarse. Hay instrumentos que ya tienen apalancamiento como tal, o hay instrumentos que no tienen el apalancamiento, pero le ofrecen herramientas para poder tomar una posición con un capital extra, ¿ya? Así que el apalancamiento como tal es una especie de multiplicador, ¿ya? Ese multiplicador se hace en base a distintas funciones y principalmente lo que es SESTI, por ejemplo, se van a encontrar con lo que son ETFs que ya contienen apalancamiento de manera implícita en el desarrollo del precio del activo como tal, ¿ya? Por ejemplo, eh, tenemos ETFs como por ejemplo SQQQ, que es básicamente un ETF que replica lo que es el desarrollo del índice principalmente del Nasdaq, o básicamente el Nasdaq o NDX, en el cual si el Nasdaq, por ejemplo, varía un 1%, SQQQ, que es un ETF apalancado por 3, me hace de multiplicador lo que es esa variación porcentual y se genera lo que es una variación de un 3% respecto al 1% que mantiene lo que es el Nasdaq como tal, ¿ya? Por ende, es básicamente multiplicar la variación porcentual que se está generando en el activo que estamos analizando, que estamos operando. Ahora, hay que tener en consideración un punto muy importante a la hora de generar lo que es posiciones apalancadas, es que este multiplicador muchas veces por temas de costumbre de los operadores se tiende a considerar netamente como multiplicador positivo, pero muchas veces se les olvida que estos multiplicadores no solamente son en dirección alcista, sino que cuando el precio
comienza a generar lo que es una corrección, este apalancamiento hace que las pérdidas sean mucho mayores, como por ejemplo, en el caso, el mismo que le había comentado, cuando el Nasdaq sube el 1%, en este caso, cuando el Nasdaq baja un 1%, estos ETF apalancados que replican ese índice me generan lo que es una pérdida porcentual de un 3%. Si el Nasdaq cae 2, mi activo, en este caso el ETF, cae un 6%. Entonces el multiplicador, tienen que siempre tener presente de que es un apalancamiento o un multiplicador tanto para variación alcista o generando utilidades, como también para generar pérdidas. Así que en ese caso, cuando entren en lo que son activos con apalancamiento extra, tienen que tener en consideración que las variaciones porcentuales son mucho más amplias y tienen que tener unos rangos un poquito más abiertos respecto a lo que es la cantidad de tolerancia o de capital que pueden arriesgar, ¿ya? Eso al menos en base a lo que es ETFs apalancados. Hay otras formas de apalancamiento que son en base a capital extra, como que como por ejemplo que ustedes operen en el caso de Chile, no sé si alguien opera lo que son acciones chilenas, pero en el caso de Chile tenemos un instrumento que se llaman simultáneas, en el cual ustedes pueden operar con capital extra respecto al que ustedes tienen en cuenta, y con eso se genera exactamente el mismo efecto, porque como están operando con lo que son su capital más un préstamo que le hace, entre comillas, lo que es la corredora, operan con mayor capital, toman posiciones más grandes respecto a lo que es su caja real, y con ello se genera exactamente el mismo efecto de multiplicadores. Entonces, es importante que tengan en consideración que el apalancamiento como tal genera lo que es un multiplicador, tanto para movimientos alcistas como movimientos bajistas, ¿ya? Y como dice Andrés, en caso de SESTI, por lo general, cuando busquen ETFs apalancados, siempre van a encontrar lo que es la descripción de lo que es el activo como tal. Por ejemplo, NVDQ, que es un activo, un ETF inverso a lo que es NVIDIA, apalancado por 2, en la descripción de lo que es el activo les va a explicar si es que, en primera instancia, cuál es el activo subyacente. Por ejemplo, NVDQ les va a decir NVIDIA, porque obviamente NVIDIA es el activo subyacente. Después les va a decir si es long o es short, que en este caso sería si es que es una posición en largo que apunta a que suba, o es una posición en corto que gana cuando el activo subyacente, que en este caso es NVIDIA, cae, ¿ya? Esa es la segunda. Y después de eso van a encontrar si es que es apalancado o no. En el caso que sea directo o que no tenga apalancamiento, por lo general dice 1 por. En caso que sea apalancado por 2, va a decir 2 por, 3 por, máximo. Básicamente casi todos los ETF son máximo 3 por, hay algunos que son 4 por, pero no son un poquito más complejos, ¿ya? Pero esa es la mejor manera de poder identificar si es que el activo, el ETF que ustedes van a encontrar en el caso de SESTI es básicamente con la descripción del ETF como tal. Y en el caso de la bolsa chilena, cuando encuentren lo que son operaciones con apalancamiento, es básicamente simultánea, ¿ya? En Chile, sí, la mejor manera de apalancarse en este caso es con simultánea. Hay gente, por si acaso, que no les recomiendo que lo hagan, porque básicamente lo mismo, que opera con capital, no sé, he visto hasta casos que hay gente que hace lo que son avances o toman créditos adicionales para operar con un mayor capital. Con eso se genera exactamente el mismo efecto porque el capital no es suyo, pero multiplica lo que son las rentabilidades. Pero eso también, recuerden, aplica tanto para arriba y tanto para abajo, ¿ya? Mira, Francisca, lo que pasa es que NVIDIA es la empresa como tal. Por ejemplo, imagínate, NVIDIA es la empresa. El ETF, en este caso los inversos y los directos, lo único que hacen es replicar la variación porcentual que tiene NVIDIA. Y en este caso vas a encontrar, por ejemplo, NVDQ y vas a encontrar también lo que es NVDL, ¿ya? Entonces, NVDQ es un ETF que replica el movimiento de NVIDIA, pero que es inverso. Por ende, cuando NVIDIA baja, NVDQ sube y lo multiplica porque también es apalancado. En el caso de NVDL, es directo a lo que es NVIDIA. Cuando sube NVIDIA, NVDL también sube, pero obviamente sube con un porcentaje, con un multiplicador, porque es un ETF con apalancamiento. Por ende, si NVIDIA sube 1, NVDL sube 2. Y en el caso de NVDQ, que es inverso, aquí se confunden un poquito las cosas. Cuando NVIDIA sube 1, NVDQ baja 2, porque van inversos, ¿ya? Todos los ETF inversos se mueven al revés de lo que es su activo subyacente. En este caso, de NVDQ es NVIDIA. En el caso de DSLZ, que es un ETF inverso a Tesla,
sube cuando Tesla baja y baja cuando Tesla sube, porque funcionan al revés. Todos los que sean inversos o sean short, en este caso, van a funcionar al revés de lo que es la variación porcentual del activo subyacente, que en este caso va a ser Tesla, va a ser Nvidia o va a ser cualquier tipo de empresa. Y que esa descripción la van a encontrar en lo que es el nombre del ETF al momento de generar lo que es la búsqueda como tal, ¿ya? Y la diferencia entre un apalancado en largo y uno en corto es simple. En realidad, el apalancado es exactamente lo mismo. Los dos cumplen el efecto de multiplicador. Cuando ustedes vean algo que es apalancado o que diga 2 por, 1 por, 3 por, etcétera, es porque tiene un multiplicador, ¿ya? Ahí les va a especificar de cuánto es el multiplicador. Y en largo o en corto indica netamente si ustedes ganan cuando sube o cuando baja. Cuando es un ETF en largo, cuando el activo subyacente suba, ustedes van a ganar. Si es un ETF en corto, cuando el activo subyacente baje, ustedes van a ganar. Por lo general, los cortos son inversos. Entonces, básicamente, esa es la diferencia. Uno gana cuando el precio del activo subyacente sube y el otro gana cuando el activo subyacente baja. Entonces, de cierta manera, la ventaja que tienen entre ellos es que les permite generar operaciones en ambas direcciones de mercado. Por ende, cuando el precio sube, pueden estar en una, cuando el precio baja, pueden estar en otra, y con eso no se limitan solamente a que pueden generar lo que es ganancia cuando el precio solamente sube, que es la mayoría de, o lo que piensa la mayoría de los inversores, que solamente se puede ganar cuando el mercado está subiendo, y no en el caso de los mercados de Estados Unidos. Para los que no conozcan lo que es Estados Unidos como tal, hay muchos ETF y hay muchas herramientas que permiten también generar utilidades cuando se generan retrocesos en el mercado. Por ejemplo, cuando el Nasdaq cae, o caen los semiconductores, cae Nvidia, etcétera, hay ETFs que rentan positivo, como sería, por ejemplo, SOXS, como sería SQQQ, como sería el caso de NVDQ, que es el inverso de Nvidia. Hay activos que suben cuando el mercado cae. Entonces, eso, a grosso modo, les permite ir generando operaciones en ambas direcciones de mercado, tanto cuando estamos alcistas como cuando estamos bajistas. Pero eso, básicamente, con lo que sería el apalancamiento como tal. No sé si alguien tiene alguna duda hasta ahora, porque aquí nos complicamos un poquito, pero que de cierta manera está considerado. Así que si nos retrasamos en lo que es el avance del contenido, no se asusten porque podemos complementar con Academy en siguientes semanas, pero me importa que traten de aclarar la mayor cantidad de dudas que tengan respecto a este tema, porque hay mucha gente que no conoce todas las herramientas que hay disponibles en el mercado y que muchas veces se cierran solamente a una dirección de mercado o que se cierran netamente lo que son stocks y no aprovechan ciertas herramientas adicionales, ¿ya? Así que, si es que no hay alguna duda, volveríamos ahora que ya revisamos lo que es el apalancamiento, a revisar lo que sería esta gestión de riesgo dinámica, ¿ya? Ya, vamos con el gráfico. Gestión de riesgo dinámica. Por ejemplo, en realidad no es tan complejo como se escucha, pero a grosso modo, la gestión de riesgo dinámica, como le habíamos dicho, tenemos una gestión de riesgo, en este caso que fue en base a los ratios, en base a niveles de stop loss, etcétera, que vamos a revisar también lo que es el stop loss como tal, que son niveles marcados. Prácticamente nosotros tenemos un nivel predefinido en el cual, si el precio rompe lo que sería esta zona en rojo, yo simplemente vendo y se me cierra la posición. Eso es una gestión de riesgo fija, a mi parecer, ¿ya? Obviamente estos son conceptos orientados a lo que yo he visto en el mercado como tal, ¿ya? Entonces, tenemos lo que es esta gestión de riesgo fija, en el cual yo tengo unos niveles predefinidos en los cuales yo puedo cerrar una posición o puedo salir en lo que sería un nivel de stop loss, ¿ya? La gestión de riesgo dinámico va un poquito más allá y se van a encontrar con distintas herramientas como para complementarse en lo que es el análisis como tal. Un ejemplo bien simple. En el caso de aquí, lo que sería Tesla, voy a ver si es que lo tengo trazado en otra temporalidad, voy a complementar con mi gráfico, pero un poquito. Por ejemplo, el mismo ejemplo de Tesla. Tenemos lo que es este escape, si nos vamos aquí y trazamos lo que es exactamente la misma zona, tenemos lo que es el escape que habíamos visto en torno a este nivel, ¿cierto? Bien, exactamente lo mismo. Ahora, yo puedo hacer una gestión de riesgo dinámica en el sentido de que yo puedo ir haciendo seguimiento y acompañamiento a lo que es el desarrollo del precio y que, como les comenté, tiene la desventaja que es un poquito más demandante, ¿ya? Obviamente, ustedes se pueden ir apoyando con herramientas de análisis que los van a ir conociendo con el tiempo, pero que a grosso modo requiere más demanda de tiempo. Básicamente tienen que estar mirando un poquito más. No es necesariamente que estén pegados en el PC o en el Mac, pero que
básicamente tienen que mirar un poquito más. Entonces, si nosotros nos vamos a lo que sería la gestión la gestión fija, perdón, teníamos un nivel de stop loss y un nivel de take profit. Una vez que el precio perfora lo que es el take profit, nosotros cerramos lo que es la posición y que en este caso hubiésemos tenido una ganancia relativamente acotada en torno a este nivel, que si no sé si se acordarán con el gráfico anterior para no tener que trazar de nuevo. Pero básicamente llega y vende, ¿ya? En el caso de lo que sería una gestión dinámica no funciona así, o al menos yo no lo hago así, y como les comenté en lo que fue el temario del día de hoy, perdón, vamos a hacer una especie de tips, ¿ya? Y este justamente va a ser una especie de tip. Puede que se confundan un poquito con conceptos en caso que estén tomando recién los Sesti Academy, pero en caso de, traten de reforzarlo con las grabaciones que están en YouTube y que después les voy a mostrar cuál es el canal de Sesti para que vayan reforzando. Pero como lo vimos en capítulos anteriores, hay una herramienta que se llaman medias móviles, ya que en este caso es esta negra que se ve acá y esta azul. Esta en particular, la negra, es una media móvil de 20 sesiones simple, ¿ya? Recuerden, pueden revisar los Academy anteriores, pero que a grosso modo una gestión de riesgo dinámica en este caso, si nos vamos a exactamente el mismo escenario en el cual nosotros tomamos una posición en torno a este nivel, porque se generó una ruptura de un nivel de resistencia previo, podemos ir haciendo lo que es un seguimiento del precio, en el cual nosotros acompañamos lo que es el desarrollo, pero tenemos un nivel de salida predefinido, pero que no es fijo, sino que es variable, ¿ya? ¿Y por qué es variable? Porque nosotros nos acompañamos con lo que sería la media de 20 sesiones, y esto sí es un tip, porque cuando la verticalidad aumenta en lo que es el desarrollo del precio, esta media de 20 sesiones nos sirve mucho para tratar de acompañar el desarrollo del precio sin ser excesivamente reactiva o que vaya muy pegada con el precio, sino que le da una especie de espacio, pero nuestro precio de salida, nuestro precio de stop, se va desplazando cada vez más al alza porque es dinámica, acompaña el desarrollo del precio. Entonces, cuando el precio se comienza a congestionar, que es lo que está pasando en Tesla, por ejemplo, ahora, esta media, como tiene desfase al ser una media móvil y tiene las desventajas que ya hemos visto en sesiones anteriores, va a comenzar a proyectarse al alza y posiblemente se sitúe en torno a este nivel. Entonces, cuando el precio genere algún tipo de test o vaya a buscar lo que es la zona de medias, me permite yo cerrar una posición de manera anticipada y tomar prácticamente el máximo recorrido disponible. Y con eso, al apoyarme con una media móvil, me sirve para yo tomar una decisión anticipada de lo que sería el cierre de la posición y tomar la mayor cantidad de beneficio disponible, ¿ya? Eso al menos en cómo funciona lo que es la media móvil de 20 sesiones. Eso sería una gestión de riesgo dinámica porque básicamente es el mismo efecto, pero tiene la desventaja de que yo tengo que ir haciendo seguimiento y que en este caso mi nivel de salida o nivel de stop o take profit lo complemento o lo respaldo en base a lo que sería un indicador dinámico que se va moviendo a medida de que el precio va desarrollando, ¿ya? No sé si se entendió hasta acá, pero obviamente les voy a mostrar un ejemplo de lo que sería la media de 20 sesiones aplicado en gráficos anteriores. Pero hasta acá, ¿hay alguna duda? Aquí nos vamos a apoyar, voy a sacar lo que es el perfil de volumen. Ya imagino que no hay ninguna duda, pero miren, ejercicio. Imaginemos que nosotros tenemos lo que era esta posición en base a lo que sería este rango de soporte anterior. Si nos enfocamos prácticamente en lo que sería el desarrollo aquí, tenemos acá esta zona de techo. Como ya hemos visto, la resistencia como tal son cuando el precio se congestiona y le cuesta superar un nivel porque se encontró con un muro, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros dijimos que hay una especie de nivel de definición donde el precio genera lo que es una ruptura y el precio de cierta manera comienza a generar lo que es un impulso. O en este caso en particular, el precio genera lo que es una definición y claro, ahora nos comenzamos a apoyar en el siguiente caso. En el caso de haber sido un ratio 12:1, prácticamente nosotros podemos trazar, no sé si podré aquí, posición larga, pero básicamente tenemos lo que sería en torno a este nivel, vamos a hacer, ahí está, 12:1. Tomamos lo que es la posición en torno a ese nivel y prácticamente hubiésemos salido de lo que sería stop, porque prácticamente aquí tuvimos un desarrollo bastante violento a la baja, donde se generó una mecha y me sacó de la zona prácticamente que nosotros teníamos predefinida, ¿ya? Eso como nivel de
lo que sería una gestión de riesgo fija, en base a niveles predefinidos, en base, en este caso, a lo que sería el ratio riesgo-beneficio. Caso puntual, ¿ya? Ahora, está la siguiente opción. Dame un segundo, eso lo vamos a ver después. Dame un segundo, te lo explico. Pero está la siguiente opción en la cual se me genera lo que es el escape de lo que es esta zona de techo anterior y que en caso en particular, esta zona de techo, básicamente la marqué en base a las zonas donde el precio se tiende a congestionar. Bien rápido, sin entrar mucho en detalle. El precio se congestiona en torno a este nivel, es una zona coincidente en lo que es desarrollo previo, tras un nivel en forma de rectángulo, porque a mí no me gusta mucho dejar líneas fijas, me gusta trazar un rango de precios porque tiende a mitigar un poquito lo que es, o ampliar lo que son los rangos donde el precio podría generar una especie de reversión, ¿ya? Pero que, volviendo con lo que sería el seguimiento en base a lo que sería una gestión de riesgo dinámica, el precio comienza a generar lo que es la ruptura de en torno a este nivel. Y como les comentaba, cuando el precio aumenta lo que es la verticalidad, que significa básicamente que el precio se inclina al alza o empieza a subir más rápido o bajar más rápido, es bueno apoyarse en esta media de 20 sesiones, que es esta negra que se ve acá, porque si se fijan, el precio fue a buscar justamente lo que fue esa media y ahí es donde ustedes tienen que aplicar criterio si es que cierran la posición una vez que el precio perfore o cierran la posición una vez que el precio cierre bajo lo que es esa media móvil y que es básicamente la confirmación de la ruptura. En este caso en particular, el precio continúa al alza. Si hubiesen hecho seguimiento con lo que es la media de 20, el precio continúa al alza, vuelve a buscar lo que es la media de 20 sesiones, continúa al alza, vuelve a buscar lo que es la media de 20 sesiones y que en este caso el precio genera lo que es la perforación con fuerza en torno a este nivel y que prácticamente hubiesen tenido un recorrido casi completo hasta lo que sería la zona de pérdida de esta referencia tendencial o de nuestra gestión de riesgo dinámica, y con eso optimizamos un poquito más lo que son los espacios, porque si hubiésemos hecho lo que era en base a los ratios, hubiésemos salido prácticamente en torno a este nivel o quizá un poquito más abajo. Entonces, eso me optimiza de cierta manera lo que es el seguimiento del precio, pero tiene la desventaja, como les comentaba, de que requiere una mayor cantidad de monitoreo, ¿ya? Básicamente, esa es la diferencia entre lo que sería una gestión de riesgo fija, por lo que sería a nivel de ratios principalmente, o una gestión de riesgo dinámica en base a lo que sería algún apoyo adicional que se vaya actualizando en base al desarrollo del precio. Así que no sé si es que hay alguna duda hasta acá, sino para continuar con lo que sería el siguiente punto, el cual sería costo-oportunidad, ¿ya? Que esto por si acaso es muy importante. Ya, si no hay dudas, continuamos. Costo-oportunidad. Es muy simple. El término de costo-oportunidad se refiere básicamente a que no es recomendable estar mucho tiempo atrapado en una posición porque eso me quita tiempo, ¿ya? Si yo, por ejemplo, tomo una posición y yo por X motivo no la cierro por el ratio, que fue mi gestión de riesgo, falló lo que fue la gestión de riesgo, el precio continúa cayendo y yo me aferro principalmente a lo que sería la idea de que el precio en algún momento va a repuntar, ¿ya? Cuando eso pasa, tienen que tener en consideración de que las pérdidas se tienen que cortar lo antes posible. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos retrocesos porcentuales en el precio, hay un efecto bastante, no sé cómo, hay un efecto psicológico más que nada en lo que es el desarrollo del precio. Y mira, Nahuel, por si acaso, Cesti tiene la opción de poner stop loss, pero no con lo que sería un trailing stop. Yo sé que está en estudio para poner más adelante lo que sería un trailing stop, que básicamente es cuando el precio llega a un máximo, se le da un margen porcentual para que retroceda y se te cierra lo que es la posición. Por ejemplo, llegamos hasta acá, retrocede un 2%, stop. Llegamos acá a un 3%, stop. Eso lo puedes configurar tú, pero eso tengo entendido de que es una de las opciones que se pueden implementar más adelante, pero obviamente paso a paso, ¿ya? Pero de momento tienes lo que es el stop loss fijo, donde tú fijas un precio y que eso te activa lo que es una orden a mercado, pero obviamente lo voy a explicar un poquito más adelante, pero a grosso modo, el costo de oportunidad es básicamente tratar de optimizar los tiempos, y como les comentaba, cuando nosotros tenemos retrocesos en un papel o no generamos lo que fue una pérdida o un cierre de posiciones stop loss, básicamente se genera lo que es un efecto psicológico, en el cual nosotros pensamos que el precio va a comenzar a repuntar, va a comenzar a generar un impulso al alza, pero se pasa mucho por alto un tema que hay un juego porcentual de por medio, y que es básicamente, si nos vamos a Nvidia, que es un precio que está en torno a los 100,
Cuando el precio retrocede o genera lo que es una corrección, para recuperar lo que sería ese nivel, no requiere lo que es el mismo porcentaje que se generó en el momento de la caída. Ya, por lo general, para recuperar pérdidas se requiere un mayor margen porcentual. Por ende, ese es el punto más importante a la hora de cortar las pérdidas, porque si no, se entra en lo que es un bucle y eso muchas veces los va a dejar atrapados en una posición mucho tiempo y es por un tema netamente porcentual y que se lo voy a explicar ahora. Por ejemplo, tenemos lo que es, vamos a marcar lo que son los 100, ¿ya? Si yo me voy aquí al gráfico y marcamos justamente lo que son los 100, prácticamente muy cercano, los 100 están ahí, esa línea que se ve ahí. Imaginen que ustedes tomaron una posición en los 100, ya estamos aquí en 100. Yo tomé una posición y el precio comenzó a generar lo que es una corrección en el cual, vamos a marcarlo para que se quede fijo, rango de precio. Yo estoy aquí, el precio comenzó a retroceder y cayó a 50, por decir algo. El precio al caer a 50, nosotros decimos, ah, tengo una pérdida de un 50%. Sí, efectivamente, perdí la mitad de la posición, cosa que no es poco. Pero, por ejemplo, imaginemos que no se activaron stop loss, no quisieron vender o simplemente se aferraron a la idea de que el precio en algún momento iba a repuntar, ¿ya? Finalmente no salieron y se quedaron con lo que fue esta posición con un retroceso porcentual de un 50%. ¿Ya? Eso, por si acaso, es una pérdida muy amplia de partida. Obviamente, si ustedes no venden, no se ejecuta lo que es la pérdida, entonces, de cierta manera, pierde lo que es tiempo nomás. Y aquí es cuando empezamos con lo que es el costo oportunidad. ¿Y por qué se debe este efecto? Porque cuando ustedes quieran recuperar lo que es el precio de 50, en este caso, hasta los mismos 100, si se fijan, la variación porcentual no es la misma, ¿ya? Una pérdida de un 50% requiere una recuperación de un 100%. Y eso es bien simple, porque de 100 a 50 cayó 50, cayó la mitad, ¿ya? Entonces, básicamente yo perdí el 50%. Pero para yo recuperar esa misma mitad, desde los 50 ya no es la misma variación porcentual porque de 50 a 100 no es la mitad, es prácticamente duplicar lo que es el precio actual. Por ende, ya no necesito recuperar o no necesito un alza de un 50%, sino que necesito un alza de un 100% para recuperar exactamente el mismo punto en el cual quedé atrapado. Y muchas veces esta diferencia porcentual se pasa por alto y se dan cuenta cuando el precio, a pesar de generar alza de 20%, alza de 20%, alza de 20%, oye, ha subido 3 veces el 20%, pero sigo en pérdidas. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que justamente entre 20, 20 y 20 tienen prácticamente un 60, 70% considerando interés compuesto, pero que básicamente les falta aún para recuperar lo que sería este 100% del margen porcentual perdido en el retroceso. Entonces, cuando eso pasa, generan mucho tiempo en una posición esperando que recupere solamente para salir sin pérdidas y ese tiempo en el cual ustedes se mantienen en lo que es esa posición les quita la oportunidad de poder estar generando utilidades en lo que sería otra posición, ¿ya? Y eso se denomina costo oportunidad, ¿ya? Y sí, como dice Guillermo, lo más probable es que si están o llevan tiempo invirtiendo, en algún momento de sus vidas le haya pasado esto y es un error que todos cometemos al principio porque no consideramos este tema porcentual y de cierta manera es prácticamente obvio, pero que muchos pasamos por alto. Muchos se olvidan que si de un precio cae de 100 a 50, si cayó la mitad, después necesita subir otros 50 para volver a 100, ya no es un 50%, necesita duplicar la posición y eso requiere mucho más tiempo. Por ende, las recuperaciones porcentuales son mucho más lentas. Eso se traduce en mayor tiempo en una posición y eso se traduce en capital estancado perdiendo riesgo oportunidad, ¿ya? Así que esto en particular les recomiendo que se lo graben por siempre, porque si no de verdad van a pasar muchos malos ratos y aquí es donde vamos a entrar en un concepto adicional que se denomina stop loss, ¿ya? Por si acaso lo vamos a ver, profundidad de mercado y stop loss lo vamos a ver de la mano, pero lo vamos a ver a modo más ejemplo, ¿ya? No tanto tan en detalle lo que es el stop loss, porque de cierta manera el stop loss es bien simple lo que es la definición de stop loss, ¿ya? Y que en este caso tenemos lo que es profundidad de mercado.
¿Por qué es importante ver lo que es la profundidad de mercado antes? Es netamente por un tema de que nosotros necesitamos profundidad para poder generar lo que es una orden de stop loss eficiente, ¿ya? Si nosotros no tenemos profundidad de mercado, posiblemente la orden de stop loss genere mucho más complejidades que beneficios. Y aquí lo vamos a explicar por qué. La profundidad de mercado es básicamente esto. Por si acaso, esto es de una corredora en Chile. Pero que básicamente lo que es, en este caso, sí, tengo la tabla, se la voy a, no la tengo aquí a mano, pero la tenemos casi de fondo de pantalla, lo que es la comunidad en Telegram. Pero lo que es la profundidad de mercado, básicamente esto, donde ustedes tienen lo que es el registro de las puntas de compra, puntas de venta y la cantidad de compra que ustedes van a tener en cada orden en particular. Y que básicamente las puntas de venta es a cuánto quieren vender en este caso, y las puntas de compra en cuánto quieren comprar. Ya, por ejemplo, la más cercana de lo que sería el precio de 8,3 es la punta de venta, y la más cercana de la compra respecto a 8,3 es la punta de compra. Ya, después viene 8,24, 8,23, 1, porque son más bajas, están más lejos de lo que sería el precio actual de mercado. Entonces, esto básicamente es una tabla en base a lo que es la profundidad de mercado. ¿Y por qué es importante? Porque cuando ustedes generan lo que es una orden de stop loss, que es básicamente una orden específicamente hecha para reducir la cantidad de exposición al mercado, y lo que busca es salir rápido de una posición, por eso se llama stop loss. Muchas veces son órdenes a mercado, que lo único que buscan es ejecutar el precio a lo que esté, con el objetivo de cerrar la posición. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando ustedes encuentran lo que es una orden a mercado, en este caso, al generar lo que sería esta salida de stop loss, se me va generando lo que es una venta forzada de lo que son las posiciones, y que, por ejemplo, si yo tuviera en este caso 2 millones de acciones que quiero vender, si se fijan, aquí tenemos 500.000, 500.000, 200.000, 500.000, 250.000, 250.000. ¿Qué es lo que pasa? Como la orden lo que busca es tratar de salir lo más rápido posible, va a ejecutar las cantidades de puntas de compra hasta que se ejecute prácticamente por completo la cantidad que yo quiero vender, ¿ya? Entonces, si yo vendo 2 millones de acciones y el precio está prácticamente en 8,3 y tenemos una orden en 500.000, 824, 824, etcétera, hacia abajo, tenemos 500.000, 700.000, 1.200, 1.450, 1.007, o en realidad 1.700.000 acciones en todas las órdenes que tenemos registradas en torno a lo que es esta profundidad de mercado. Aún así, no cumple lo que es la cantidad que yo quiero vender, pero básicamente arrastré lo que es el desarrollo del precio de 8,3 hasta 8,21. Si más abajo no tengo órdenes suficientes para cumplir lo que es mi oferta, en este caso de acciones que estoy tratando de vender, el precio puede pasar de estar a 8,3 a terminar generando lo que sería una ejecución en los 8, 7.9, 7.8. Básicamente un precio totalmente distinto al que tenía en ese momento, porque, insisto, la orden de stop loss o las órdenes a mercado lo que buscan es cerrar la posición. Y si no hay profundidad de mercado, lo más probable es que el precio de ejecución final de su orden termine siendo muy distinto al precio que se encontraba el mercado en ese punto en particular, y ese efecto se denomina slippage o deslizamiento, ¿ya? Y aquí es cuando tienes que tener en consideración que el stop loss, y que en el caso de lo que es la orden de mercado en SESTI, hay un concepto general que tienen que saber, ¿ya? Aquí nos vamos a enfocar un poquito en la aplicación, porque obviamente es el webinar de SESTI y es bueno que sepa. Deme un segundo. Sí, lo que pasa es que, como lo comenta Alejandro, al momento de generar lo que es las comisiones, siempre, por si acaso, siempre, al menos yo por mi parte, siempre las considero lo que es la operativa. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero generar utilidad, yo ya sé que tengo que descontar 0,6, porque obviamente son 0,3 por compra, 0,3 por venta, y sobre 0,6 ya es ganancia. Entonces, si tengo un 1%, es 0,4 para mí, 0,6 para la corredora. Si tengo 6%, básicamente descuento lo que es la comisión y el resto es utilidad neta, ¿ya? Por eso siempre consideren ese margen, como les comenta Alejandro, a la hora de tomar una decisión respecto a cerrar o no una posición, porque con eso cubren los costos, ¿ya? Pero volviendo con lo que sería el stop loss, aquí en SESTI tenemos que tener en consideración que
Hay un error conceptual respecto a lo que es la orden stop loss como tal, ¿ya? Como les comentaba, la orden stop loss lo que busca es cerrar lo que es la posición lo más rápido posible, por lo que en el caso de Cesti, tienen que tener en consideración de que la orden stop loss es un gatillo, ¿ya? Hay dos consideraciones que tienen que tener. Lo primero, la orden stop loss solamente se ejecuta en lo que es horario spot, que horario spot es básicamente el horario de mercado normal, ¿ya? Que es básicamente desde las 9 de la mañana de Estados Unidos, 9:30 en realidad, hasta lo que serían las 4 de la tarde, horario Estados Unidos, que en horario Chile son de 11:30 hasta las 6. Tenemos 2 horas de diferencia. Pero la orden stop loss, que por si acaso es una orden que no tienen todos los brokers, ¿ya? En este caso, este sí la tiene prácticamente todos los usuarios, cualquier persona puede utilizar lo que son las órdenes stop loss, pero tienen que tener en consideración dos variables. La primera es que el stop loss no es una orden como tal, sino que es un disparador, que básicamente yo configuro, por ejemplo, volviendo al ejemplo de acá, una orden de stop loss en 8.2. Entonces, cuando el precio llega a lo que es los 8.2, me activa lo que es este disparador y ese disparador me ejecuta lo que es una orden a mercado, ¿ya? Entonces, tienen que tener en consideración que al ejecutar una orden de mercado, básicamente tienen que siempre considerar la profundidad de mercado que les acabo de explicar, justamente para evitar posibles deslizamientos en el precio, y si bien ustedes ingresaron lo que fue la orden de stop loss en 8.2, finalmente se le ejecuta en 8, en 7.9, en 7.8, 7.5, por decir un número muy grotesco a la baja, porque es tan simple como que no había profundidad de mercado en ese momento o en ese activo en el cual ustedes configuraron la orden de stop loss, y por ende, al llegar a lo que sería esta zona de disparador, se me tira la orden a mercado, me barre con la orden hacia abajo y yo finalmente termino saliendo con un precio mucho peor del que yo configuré. Y eso, por si acaso, es un error netamente del operador, no es un error ni del broker, ni del mercado, ni de nadie. Es netamente un error del operador, porque es una de las variables que tienen que considerar a la hora de generar lo que es una orden a mercado, y la manera más fácil de saber si un precio tiene o no profundidad de mercado, esto lo vimos en unos capítulos anteriores, pero para que sepan, en caso que utilicen TradingView, vayan a temporalidades más bajas. Por ejemplo, 5 minutos, si todavía pueden ver desarrollo de velas, es porque tiene buena profundidad, porque obviamente al tener una temporalidad rápida, el precio sigue generando lo que son oscilaciones normales, pero si, por ejemplo, yo me fuera en el Chile, que es una acción de Chile, tenemos muy poca variación, muy poca información, prácticamente son manchas en el gráfico. Entonces, este tipo de desarrollo es un indicio de que el mercado en este activo no es muy profundo. Entonces, en este caso les conviene, antes de configurar lo que son órdenes de stop loss, antes de entrar en lo que son activos que no tienen mucha liquidez, verificar todas estas variables, porque en caso de que ustedes quieran configurar lo que es una orden de stop loss, puede que se les produzca este efecto de deslizamiento y tengan lo que es una ejecución muy distinta al precio en el cual ustedes configuraron su orden. Pero lo importante es que entiendan de que el stop loss como tal es un disparador, no es una orden como tal. No es que el precio se les va a ejecutar específicamente ese precio, sino que cuando llegue a ese nivel se va a ejecutar una orden a mercado, y obviamente con todas las consideraciones que hay que tener a la hora de utilizar ese tipo de orden, ¿ya? Y la siguiente consideración es que, recuerden, solamente en horario spot, no sirve ni para premercado ni postmercado, por un tema de que hay menos profundidad, así que ahí sí que se generaría lo que es un slip page muy peligroso. Entonces ahí no, la verdad es que no convendría. Déjame leer, Rafael. Ah, mira, lo que pasa es que, Rafael, en la subasta es una cosa muy especial. La subasta de la Bolsa de Santiago hacen un cruce prácticamente unos minutos antes, entre la 3:45 hasta las 3:55 más o menos, ingresan lo que son las órdenes de mercado, las órdenes a la subasta, pero no se ejecutan. Se ejecutan como 5 minutos antes del cierre, se cruzan todas las órdenes que están vigentes, y básicamente cuando se dejan de ejecutar es el precio que se genera como precio cierre, ¿ya? Entonces, cuando uno ve lo que son las puntas de compra que aparecen más altas, más bajas, etcétera, es netamente porque se están ingresando, pero no se han ejecutado. Y aparte, hay una variable que también es muy importante, es que nosotros con nuestras corredoras, por lo general, no tenemos acceso a lo que es la profundidad real de la subasta. Eso se puede ver solamente con Zebra, que es el sistema interconectado que tiene la Bolsa de Santiago, y que algunos solamente pueden acceder, que ellos ven lo que es la subasta a tiempo real. Nosotros vemos netamente
órdenes de manera muy referencial, así que no necesariamente es lo que está pasando en el momento. Así que, consejo, si se ve más compra que venta en la subasta es porque puede que suba. Si se ve más venta que compra en la subasta puede que baje, pero así tratar de llegar a un precio específico es muy complejo porque no tenemos la información 100% disponible, ¿ya? Eso sería al menos con lo que es el tema de la subasta. Ahora, para continuar, vamos a entrar con lo que son la psicología y las mitigaciones, que aquí es relativamente interesante porque aquí es cuando se genera lo que es el tema de las mayores pérdidas respecto a lo que es el desarrollo del precio, ¿ya? Y yo creo que con esto vamos a entrar con lo que sería terminar lo que es el Academy de hoy. Lo más probable es que tengamos que hacer un segundo capítulo porque está bien extenso el tema. Yo pensé que iba a ser un poquito más rápido, pero nos estuvimos retrasando un poquito. Pero básicamente las mitigaciones, y nos vamos a ir a efecto Nasdaq, tienen que tener en consideración de que las mitigaciones lo que buscan en este caso es generar ventas y compras en base al miedo de los operadores, ¿ya? Donde básicamente lo vamos a explicar muy superficial. Aquí vamos a hablar un poquito más enfocado a lo que es análisis como tal y enfocado también a lo que es su operativa personal, en el sentido de que muchas veces dentro de lo que es el análisis gráfico o análisis de una inversión o análisis de empresa y proyección de su precio, dependiendo de si están haciendo un análisis técnico o un análisis fundamental, es que hay mucho ruido de por medio, ¿ya? Y ese ruido es básicamente distintas visiones de análisis donde de cierta manera algunos ven unas cosas y otros ven otras cosas. Y muchas veces nos dejamos llevar por ese efecto y que terminamos modificando nuestras proyecciones y posiciones en base a lo que se tiende a comentar en distintos grupos, ya sea por comunidades o ya sea distintas redes sociales. Ya entonces, de cierta manera, cuando ustedes generen lo que es una especie de análisis como tal, les recomiendo que traten de no contaminarse mucho con lo que son las visiones del resto, porque muchas veces se tiende a generar lo que es sesgos grupales o se genera FOMO respecto a lo que sería una posición como tal, y eso de cierta manera les perjudica lo que es su análisis puntual, porque siempre pasamos por alto, o la gran mayoría pasa por alto, y por si acaso, mire, ya no me pasa netamente porque ya me acostumbré, pero también me pasó que muchas veces se pasa por alto el tema de que lo que es bueno para uno no necesariamente tiene que ser bueno para el otro. Y les voy a dar un ejemplo muy simple, que fue un ejemplo que también tocamos con lo que sería la gente de la comunidad en Telegram de Sesti, que si no sé si sabrán, pero Sesti tiene una comunidad en Telegram que es bastante activa y se comenta harto, ¿ya? Pero un ejemplo bien común, MSTR, ¿ya? Acciones de moda, en realidad muy de moda en este último tiempo con la alza brutal que ha tenido Bitcoin, pero que básicamente viene con un rally muy fuerte a la alza. Y aquí vamos a hablar un poquito más en enfoque ya más general. Nos vamos a relajar un poquito lo que sería teoría y vamos a hablar en base a lo que es bueno para interiorizar respecto a lo que es su análisis y cuando no es tan bueno porque tenemos excesivo ruido. Y que en el caso de MicroStrategy tenemos un impulso totalmente fuerte al alza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos el tema de que no, oye, este precio va subiendo, va subiendo, va subiendo, oye, es comprar y abrazarse prácticamente porque estamos todos ganando y yo la vengo siguiendo prácticamente los 190 y me ha dado muchos trades favorables. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo les comento eso en un grupo de Telegram o en un grupo de WhatsApp o en un grupo, lo que sea prácticamente, ustedes van a decir, oye, este compadre va ganando harto y de cierta manera le sirve mucho lo que es este activo, entonces yo también voy a comprar, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? El punto en el cual se compra afecta muchísimo lo que es el posible desempeño posterior de la posición, ¿ya? Porque, por ejemplo, si ustedes o esta conversación la tuvieron prácticamente la semana pasada, posiblemente ustedes hayan comprado la posición por el FOMO, que básicamente FOMO significa miedo a perderse algo, compran lo que es la posición y ustedes generaron lo que fue una pérdida brutal, porque prácticamente el precio retrocedió, me parece un 40%, un 30% desde el máximo. Entonces, claro, aquí es donde se da el ejemplo de que lo que es bueno para uno no necesariamente tiene que ser bueno para el otro, porque si yo, por ejemplo, venía comprando de acá y les iba diciendo, oye, sabéis que con esto voy ganando mucho, cuando ustedes se decidieron a comprar, yo prácticamente generé una pérdida muy pequeña respecto a lo que fue la ganancia completa versus ustedes que
solamente tienen pérdidas. Entonces, es exactamente el mismo activo, exactamente el mismo escenario y lo único que cambia es el punto de compra en el cual ingresó cada uno. Y que más encima, si ustedes tenían en consideración en su análisis de que, oye, el precio se está complicando, el precio va a caer, va a caer, va a caer, estoy seguro que va a caer. Pero muchas veces, o la gran mayoría, se deja llevar por los comentarios en general y eso les contamina el análisis. Entonces, ustedes dudan de eso, lo que es su posición, no generan lo que es la posición inicial que tenían considerada para ese activo y se genera obviamente lo que es un efecto totalmente adverso donde se salen de lo que es su análisis, operan básicamente a lo que, en base a lo que escucharon y con eso lo único que hacen es complicar su desarrollo, su operativa y generan pérdidas. Y lo más probable es que a la gente a la cual le escucharon esos comentarios ni siquiera generen pérdidas porque ellos venían con un profit mucho más elevado de más abajo. Entonces, es netamente por contaminación de análisis, ¿ya? Entonces, aquí quiero llegar. El consejo que yo les puedo dar en términos de análisis y de operativa como tal es que ustedes siempre se cierren a su posición. Ustedes pueden analizar que un activo va a caer, va a subir, independiente de si efectivamente se comenta de que va a subir. Si ustedes piensan que va a bajar, va a bajar. Si mucha gente dice que va a subir y ustedes piensan que va a bajar, va a bajar. Obviamente, siempre es bueno complementarse con una segunda opinión, pero no dejarse llevar por lo que piensa la mayoría, porque incluso en lo que es teoría de lo que es análisis técnico como tal, dice, y lo hice textual, por si acaso en el libro de Morphy, en lo que es análisis técnico de los mercados financieros, cuando se comienza a comentar mucho un activo, es porque posiblemente está entrando en fase de distribución, y cuando entran en fase de distribución, es justamente cuando están vendiendo el activo y ustedes se dejan llevar por esta masa de gente que quiere comprar, compran y el precio cae. Y lo único que hacen es generar pérdidas, ¿ya? Y que en este caso, siempre, o lo que yo les recomiendo es que, y acá, por si acaso, puede que hasta me queme, porque igual tengo comunidad en WhatsApp. De hecho, estoy tratando, tengo una comunidad en WhatsApp, pero estoy tratando de que sea lo más neutral posible justamente por lo mismo, porque yo entiendo de que se comenta mucho en redes sociales, se comenta mucho en Twitter, se comenta mucho en YouTube, se comenta mucho en Telegram, de que hay activos que están muy atractivos, pero que no necesariamente tienen que ser buenos para ustedes, porque depende mucho, como les comentaba, de las variables que les comenté, y que en ese caso les recomiendo que traten de estar en la cantidad más acotada que se pueda de grupos de inversiones. Ya, y se lo digo directamente, no sacan nada con estar en 10, 20 grupos de inversiones donde se hablan cosas totalmente distintas, porque con eso lo único que logran es contaminar su análisis, generar duda en su operativa y cuando ustedes dudan y entran en un mercado correctivo, las dudas se maximizan y lo único que van a hacer es generar una pérdida brutal que les va a borrar prácticamente las ganancias de un mes, ¿ya? Eso es muy importante porque además de tener lo que es el tema de la contaminación del análisis, cuando venimos en racha, que significa que básicamente vamos ganando, 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 vamos muy bien, siempre tienen que tener en consideración que cuando tenemos ese efecto de impulso brutal y que estamos generando muy buenas utilidades, se nos genera un sesgo que se llama sesgo de supervivencia, ¿ya? Entonces, cuando tenemos lo que es ese sesgo como tal, es cuando nosotros nos acostumbramos a que el precio va a seguir subiendo. Y les doy exactamente el mismo ejemplo de MSTR, donde el precio continúa, tiene prácticamente una alza parabólica de un 600% casi este año. Este es el segundo tramo, porque el primer tramo viene de más atrás. Básicamente viene subiendo acá. Prácticamente un 600% en el año. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos acostumbramos tanto a que el precio suba que nosotros psicológicamente pensamos que en la primera corrección hay que comprar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Compramos en esta corrección, compramos, el precio sigue cayendo. Genera el más mínimo impulso a la alza, ni siquiera un impulso correctivo, o sea, un impulso confirmatorio, ni mucho menos, sino que sube un poco, ni siquiera es que se dispare, sino que sube un poco, el precio genera lo que es un impulso y nosotros automáticamente, ahora sí que sube porque viene subiendo mucho y genera nuevamente lo que es una corrección y comienza nuevamente a subir y si de hecho nos vamos a lo que es desarrollo intra, mucha gente, porque lo comentaba en el grupo Telegram, justamente me parece que lo comenté hoy día, que prácticamente sube a liquidar, porque el precio, como les comentaba, genera lo que es un retroceso, abre muy bajista, el precio sube, pasa a margen positivo, se vuelve a caer, el precio sube, pasa a margen positivo y se vuelve a caer. Entonces, cuando se generan estos impulsos al alza, lo único que está haciendo es tratar de atraer a la gente que está totalmente sesgada a que el precio va a seguir subiendo, toman posiciones y el precio cae. El precio
vuelve a subir y decimos, no, ahora sí que sí. Y el precio vuelve a subir y cae nuevamente generando nuevos mínimos. Entonces, ese efecto de hacer que ustedes compren para tratar de apuntar a un beneficio y golpearlos a la inversa, se llaman mitigaciones o liquidaciones, que en este caso ustedes compraron acá o compraron aquí porque el precio está subiendo mucho, compramos, se cae, vendieron en pérdida. El precio ahora vuelve a subir nuevamente, no, que ahora sí que va a subir, ahora estoy seguro que sube. Compran nuevamente y el precio se vuelve a caer. Y el precio prácticamente lo va haciendo constantemente. De hecho, si se fijan, hasta en la última hora de transacción, el precio comenzó a generar lo que fue una recuperación, generó una caída, generó una recuperación, generó una caída. Y lo más probable es que el precio continúe haciendo eso a lo largo del tiempo. Entonces, en este punto, como les comentaba, siempre, antes de pasar con lo que son las mitigaciones de manera un poquito más rápido, siempre traten de simplificar lo que es el acceso a la información. No se dejen llevar 100%, como les comentaba, por lo que ven en los grupos Telegram, no se dejen llevar 100% por lo que ven en Twitter, no se dejen llevar 100% por lo que ven en YouTube. Y aquí quizás suena un poquito polémico, pero no es mi idea hacer polémica con el tema, pero siempre tienen que tener en consideración que la gente que comparte esa información no les interesa si ustedes van a ganar o van a subir, lo primero, porque lo comentan en base a su personalidad, en base a su pensamiento, en base a lo que ellos creen que está bien, y eso no necesariamente tiene que ser bueno para ustedes, pero ustedes se dejan llevar por esa análisis, entre comillas, se generan pérdidas y después prácticamente fue culpa tuya porque tú seguiste algo que no tenías que seguir. Entonces, traten de filtrar lo que es la información, no se dejen llevar por todo lo que ven en redes sociales, traten de minimizar lo que son sus grupos actuales de inversiones y traten de estar en los que realmente le aportan y aún así, porque lo más probable es que se genere debate, que es normal, traten de dejarlo fuera 100% de lo que es su análisis y fíjense solamente en lo que ustedes creen que va a pasar, porque si en caso de que ustedes generen algún tipo de pérdida, va a ser por su análisis y después ustedes van a poder hacer un backtesting correspondiente, van a poder ver sus errores, van a poder ver en qué se equivocaron y los van a poder corregir. En cambio, si ustedes cometieron un error, por un tercero que comentó algo y que se alejó totalmente de lo que era su análisis, no tienen backtesting disponible. Entonces, no van a saber en qué se equivocaron, no se van a saber en qué pueden mejorar y mucho mejor, o mucho peor en este caso, no van a saber cómo optimizar la estrategia porque no operaron en base a algo que ustedes analizaron, sino que operaron en base a que alguien más vio. Y ahí se corta lo que es la cadena de aprendizaje y ustedes básicamente se van a estancar en lo que es un ciclo eterno donde no van a poder sacarle provecho al mercado porque nunca van a poder mejorar lo que es su estrategia ni generar un criterio operativo de lo que sería la operativa en bolsa, ¿ya? Así que eso al menos es lo que sería ruido general con lo que son redes sociales. Por si acaso, insisto, lo vamos a volver a revisar en el próximo CFD Academy porque yo creo que con un capítulo no vamos a alcanzar a revisar todos estos tips porque es mucho y a mí me interesa que aprendan porque hay mucha contaminación en lo que es el mundo de inversiones en general, ¿ya? Así que aprovechando lo mismo y para terminar, vamos a revisar lo que son las mitigaciones, así de modo rápido porque lo vamos a reforzar un poquito más en la próxima clase, ¿ya? Mitigaciones. Es bien simple lo que es mitigaciones y es básicamente un juego mental, ¿ya? No, por si acaso, me metí a lo que es Nasdaq en gráfico intra, porque por lo general el gráfico intra es muy, es muy traicionero, prácticamente está todo el día prácticamente tratando de generar lo que son mitigaciones y liquidarlos. Entonces es el mejor escenario donde uno puede aprender. Y que en este caso las mitigaciones lo único que hacen es jugar con sus sentimientos, en el sentido de que, por ejemplo, el precio genera lo que es una corrección, genera lo que es un impulso, tenemos lo que es, por ejemplo, un precio en el cual se comienza a generar un retroceso, genera un nuevo máximo, el precio continúa cayendo, ya, es un normal, desarrollo normal, inicio de volatilidad, ya. El precio comienza a lateralizar y aquí es cuando se pone traicionero, en el sentido de que, por si acaso, esto también lo van a ver no solamente en temporalidad intra o 5 minutos, lo van a ver en temporalidad diaria, lo van a ver en temporalidad semanal, porque el precio tiende a hacerlo constantemente, más lento o más rápido, pero siempre lo hace, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el precio comienza a generar esta lateralización, después de lo que fue un impulso correctivo fuerte, un impulso fuerte al alza, comienza a lateralizar. Y cuando entra a lateralizar es cuando se pone traidor el tema del desarrollo del precio. Porque por lo general, cuando uno analiza, siempre se enfoca en lo que son niveles de soporte y resistencia o porque genera lo que son breakouts, etcétera, y uno tiende a tomar posiciones. Y aquí vamos a tener ejemplos muy comunes, donde, por ejemplo, tenemos el desarrollo después de que entramos en lo que es un rango lateral, donde prácticamente podemos decir, oye, ¿sabes qué? Aquí tengo un nivel de resistencia, donde ya prácticamente el precio está generando un breakout. Ah, mira, lo confirmó con un pullback, o sea, con un throwback. Ah, ya, tomamos posición. Tomamos posición y ¿qué pasa?
el precio genera lo que es una reversión rápida, y a mí me da risa porque esto lo veo todos los días cuando estoy operando intra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El precio genera una reversión muy violenta a la baja y esa reversa muy fuerte a la baja prácticamente los deja fuera de negocio porque les liquida todo lo que son sus posiciones stops, les liquida todo lo que son sus posibles ratios, les liquida prácticamente una gestión de riesgo dinámica o fija, da lo mismo, se los va a liquidar igual porque es un movimiento muy violento. Entonces el precio, a lo que voy, las mitigaciones nos hace creer que el precio perfora al alza y que se va a disparar para que nosotros tomemos posición una vez que el precio confirma y se revierte rápidamente para que nosotros vendamos en stop loss. Eso, cuando nosotros vendemos, nos convertimos en liquidez, porque obviamente es entregar nuestra posición al mercado para que alguien más la tome, ¿ya? Así funciona más o menos lo que es una mitigación. Y después, de hecho, se va haciendo constantemente a medida que el precio va desarrollando. De hecho, prácticamente tenemos el desarrollo en torno a ese nivel donde prácticamente el precio comienza a retroceder, retroceder, retroceder y tenemos un mínimo anterior. Prácticamente esta zona decimos, mira, va a generar lo que es un breakout, el precio continúa a la baja, ahora se cae, entro en corto y el precio vuelve a ser exactamente lo mismo, me hace creer que va a profundizar el desarrollo a la baja y resulta que el precio perfora levemente y se dispara al alza. Dirección totalmente inversa. Entonces yo, que tomé posiciones en corto porque el precio me perforó lo que es un soporte anterior y que ahora sí que se dispara a la baja, se genera una reversión y con eso prácticamente me liquida lo que es la posición y se produce exactamente el mismo efecto, pero en sentido inverso, en el cual yo entrego mi liquidez al mercado y el precio prácticamente comienza a hacer movimientos totalmente inversos, ¿ya? Eso se llama mitigación y eso lo van a ver muy seguido en lo que es estos capítulos del curso gratuito, porque después yo les voy a enseñar, o es la idea, a cómo identificar estas mitigaciones y tratar de evitar que cuando ustedes vean lo que es este desarrollo, en vez de entrar en corto, entren en largo, porque obviamente los van a mitigar y el precio va a generar lo que es un desarrollo a la inversa, ¿ya? Eso, por si acaso, no siempre es así. Hay veces que el precio hace eso y después se vuelve a caer, pero hay formas de poder identificarlas para tratar de sacarle el mayor provecho al mercado y que obviamente mi tarea o misión con lo que es el Cesti Academy es enseñárselas, ¿ya? Quizás algunos digan, oye, pero esto es puro análisis técnico. Sí, es principalmente análisis técnico, pero aquí tienen que considerar que no es lo mismo que hacer trading, ¿ya? Cuando uno se enfoca, o hay mucho error respecto a lo que es el trading, piensan que hacer análisis técnico es netamente comenzar a hacer trading más volátil, temporalidad rápida, etcétera. No, no es así. El análisis técnico les va a servir incluso si ustedes proyectan de semana a meses, porque las zonas son exactamente las mismas, la única diferencia es que se mueve más lento, pero el análisis como tal les va a servir igual. Por eso, siempre que me dicen, si sirve el análisis técnico, les va a servir independiente del tipo de estrategia que ustedes utilicen, porque un mejor precio puede hacer la diferencia entre que salgan en ganancias o que salgan en pérdidas, y esa es la pega de justamente el análisis técnico. Como dice Richard Villegas, sí, se usa el ATR, o yo personalmente utilizo mucho lo que es el ATR. De hecho, uso harto lo que es el tema de los niveles, que son los que lo diseñé específicamente para que se me tracen de manera automática y yo no tener que estar analizando ni proyectando. De hecho, si se fijan, fueron bastante certeros. SD1, que es el nivel de soporte 1, respetó bastante bien lo que es este nivel de liquidez, entonces el precio se comienza a generar oscilaciones, mitigación, etcétera, y con eso me ahorro la pega, básicamente. Programé esto para justamente evitarme la pega, ¿ya? Pero eso sería al menos con el Academy del día de hoy. Ahora, antes de que se vayan, les recuerdo, no se vayan todavía, no sé si, acá está. Para que sepan cómo reforzar lo que es contenido de lo que son los academies anteriores, Cesti tiene un canal de YouTube, por si acaso, se llama Cesti Academy. Lo pueden encontrar por Cesti Academy, tal cual, o youtube.com/Cesti Academy. Y van a encontrar todo lo que son las grabaciones de los capítulos anteriores. Tenemos todos los capítulos arriba. Acabamos de subir lo que es el capítulo 6, que fue el de la semana pasada, que ya fue un poquito más de teoría, y que obviamente esta grabación va a quedar también registrada en lo que es el canal de YouTube. Así que eso más o menos con lo que sería esta explicación como tal. Voy a cortar la grabación y voy a preguntar si es que hay algún tipo de duda, ¿ya? Para gestionar lo que es el archivo como tal.